Filosofía, ciencia y periodismo. Este es el cóctel que os proponemos durante los próximos minutos. Nuestro invitado, Carlos Elías Pérez, es catedrático de periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid y autor del libro El selfie de Galileo, un trabajo sobre nuestra nueva vida tecnológica. Para charlar con él y descubrirnos los entresijos de este selfie, contamos con David Teira, que es profesor de Filosofía de la Ciencia en la UNED. Saludamos una vez más a nuestros oyentes, hoy con un invitado que es viejo amigo de la casa, ya ha estado en esta emisora, y uno de los mejores polemistas que tenemos en nuestras letras, Carlos Elías, profesor de periodismo en la Carlos III. Buenos días o buenas tardes. Muchísimas gracias. Carlos es un científico que se transformó en periodista de un modo ocasional, era químico, y de repente inició una carrera periodística que le llevó por la agencia EFE, por ABC, por El Mundo, haciendo no solo periodismo científico, sino cubriendo política y muchas otras áreas. Pero hace ya más de una década decidió cambiar las armas por las letras y se vino a la universidad. Es catedrático de periodismo en la Carlos III, hace investigación y docencia sobre esta materia, pero no ha dejado de escribir. Y él es un maestro en un género que yo mismo no sabría muy bien cómo definir. Él cultiva el ensayo. Su anterior libro, La razón estrangulada, fue finalista del Premio Nacional de Ensayo, precisamente, pero cultiva el ensayo a partir de sus propias experiencias en el medio académico. Es decir, él visita lugares y como periodista no deja de observar un montón de fenómenos que afectan a nuestras universidades, al modo en el que la ciencia hoy se gestiona, y a partir de estas cosas que observa, él construye su propia reflexión. Y lo hace de un modo que resulta atractivo para los lectores, como no solemos ser los filósofos, quizá por eso... algunos sí, no podemos competir con tus niveles de venta. El libro que hoy nos ocupa acaba de aparecer en Península y se titula El selfie de Galileo, software social, político e intelectual del siglo XXI. Y tengo que empezar por preguntarte, claro está, ¿qué quiere decir un título tan bien escogido como este del selfie de Galileo? Bueno, pues muchas gracias por la presentación y bueno, la pregunta es verdad que es un título que a lo mejor no es muy académico, yo creo que es un título bastante periodístico, pero creo que encierra lo que yo quería decir en el libro. En primer lugar, selfie fue la palabra española más buscada y más utilizada según la Fundación de Español Urgente en 2014. El año anterior lo había sido en Inglaterra. Y el selfie, al final de cuentas, tiene que ver con las redes sociales, con nuestra nueva vida tecnológica. Pero al final es una fotografía digital que utiliza un sensor electrónico que no deja de utilizar además el efecto fotoeléctrico por el que le dieron el premio Nobel a Einstein y que además pues es un poco el final o uno de los recorridos de la ciencia moderna que empezó con Galileo. Y Galileo tiene mucho que ver con el libro, tiene mucho que ver con el pensamiento occidental, con el pensamiento moderno, y a mí me parecía que era un guiño a las dos cosas, a lo importante que es el método científico y la ciencia y el pensamiento científico en la política, en el pensamiento filosófico y también en las costumbres sociales de hoy en día. A los filósofos de la ciencia efectivamente nos interesa cada vez más, estimulados también por los historiadores y sociólogos, cómo recibe la ciencia a las sociedades y hasta qué punto la ciencia es deudora pues, de su medio. Y tú aquí, con Galileo y con muchos de los personajes de tu libro, reivindicas una figura que es la del hereje, la del revoltoso. ¿Cuál sería la conexión entre ciencia y revolución? Sí. A mí me parece interesante porque en general la ciencia siempre ha sido un pensamiento contracorriente, aunque parezca que no. Es decir, el consenso normalmente y además incluso el sentido común te da la impresión de que las cosas ocurren de una manera y ha sido la ciencia la que te ha dicho que ocurre de otra. El sentido común te dice que la Tierra es plana o el sentido común te dice que el Sol es el que se mueve alrededor de la Tierra. Y justamente ha sido gente que ha pensado en contra del sentido común y eso lo ha llevado a todos los planos, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que Occidente, frente a Oriente o frente a otras culturas, lo que ha tenido es, y lo comento en el libro, en principio
estimula de alguna manera. Luego también es cierto que hay un periodo en el que es complicado que alguien contracorriente pueda subsistir, pero luego yo creo que lo valora y valora mucho al disidente, desde Sócrates hasta el propio Jesucristo, que fue un disidente de su medio, pasando pues por Galileo o por, como pongo yo en el libro, por Julian Assange o por Snowden, ¿no? Es decir, son disidentes del pensamiento habitual, que obviamente el poder en principio los castiga, pero luego los tenemos como nuestros héroes. Diríamos, lo que quizá a nuestros oyentes y a tus lectores les pueda sorprender más es que reivindicas cómo la disidencia en este caso surge a partir de la matemática. Es decir, cómo el pensamiento matemático habría generado toda una serie de revoluciones en nuestro orden social que, diríamos, las estaríamos viendo desde nuestra vida cotidiana hasta la propia política, pero en el fondo estaría la matemática. Entonces, ¿qué hay? O sea, ¿qué te atrajo de la matemática para reivindicar esta disidencia? Claro, yo quería, como tú dices, tener un punto polémico, en el sentido de también ser o tener un punto de vista que no sea lo habitual, ¿no? Y entonces yo quería profundizar en lo que significaban las matemáticas y en el hecho de que un teorema puede ser incluso muchísimo más subversivo que cualquier otra que una idea política, porque un teorema siempre permanece, es la creación más eterna de un ser humano, ¿no? Un teorema siempre es eterno, verdaderamente. Y cómo esa forma de pensar de los matemáticos pues va construyendo un edificio que nos va cambiando todo. Desde Galileo, que básicamente él consideró que su modelo, su hipótesis, que tuvo su enfrentamiento con la Iglesia, porque la Iglesia consideraba que era solo una hipótesis. Y él decía, no, esta es la verdad porque matemáticamente yo demuestro que esto es así. Es decir, lo que está demostrado matemáticamente tiene otro nivel. Entonces, ese tipo de pensamiento del dato, de la ecuación matemática, del teorema, pues nos ha llevado, por ejemplo, en este caso, no solamente a la física y a la química o a la informática o a cualquier ingeniería, sino a lo que yo llamo ahí uno de los capítulos, la civilización de los algoritmos. Es decir, todo en estos momentos tiene que ver con algoritmos. Desde el sillón que nosotros decidimos en el avión que vamos a ocupar en un viaje, en un vuelo, hasta el combustible del avión, pasando por el proyecto informático que decide tumbar el avión. Efectivamente, o incluso la bolsa que decide cuánto valen las materias primas o no valen una vez que salen de la mina, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con algoritmos, y entonces la sociedad de los matemáticos tiene muchísima más importancia de lo que parece. Y yo quería poner eso, exhibirlo públicamente. En este libro se origina en el año en el que pasaste en Harvard, en un departamento de Historia de la Ciencia, en el que efectivamente tenías uno de los mejores museos de historia del científico y de instrumentación científica, de tecnología. Y en un medio como el norteamericano, esta tesis que aquí defiende sobre la importancia de las matemáticas y el modo en el que genera una tecnología que nos construye, esto en América es evidente, pero en España, ¿te parece que lo es igualmente? No es nada evidente. Yo creo que además es necesario, y el libro yo creo que tenía 3 ideas que a mí me gustaría poner sobre la mesa. Una de ellas es que yo quería que fuera también una especie de crónica periodística. A mí me parece que yo no soy sociólogo, yo no soy filósofo, yo soy sobre todo periodista. Soy profesor de periodismo, he sido periodista, y yo creo que uno de los géneros más interesantes del periodismo siempre es la crónica, ir, ver y contar. Y por lo tanto, si yo había estado un año en Harvard y había estado un año investigando en Harvard, es verdad que desde el punto de vista académico pues tengo que hacer los papers y tengo que hacer otro tipo de elementos, pero yo tenía que contar lo que había vivido allí, y eso me parece muy pertinente. Por otro lado, yo quería que en España se viera la importancia de unos estudios que cada vez están más relegados, como son las matemáticas. Y creo que hay un problema en general, que es la falta de vocaciones científicas, de ingeniería, pero especialmente de matemáticas. Y quería que se viera que las matemáticas, claro, es muy difícil para un chaval o incluso para un profesor explicarle a alguien, a un alumno, por qué es importante dividir polinomios o por qué es importante saber derivar o las funciones matemáticas, porque no se ve fácilmente, ¿no? Y a mí me parecía que era muy relevante poder determinar. No es que hasta Obama, por ejemplo, en sus elecciones, la última campaña electoral de Obama, prefirió contratar a matemáticos frente a politólogos por todo lo que él utilizó de Big Data, etcétera, ¿no? Y todo eso a mí me parecía que era necesario contarlo en ese sentido. Y en último lugar, a mí me parece que
yo creo que es conveniente una unión, yo siempre intento que esa sea un poco mi línea de investigación, una unión de las dos culturas, de la cultura de letras y de la cultura de ciencias, porque creo que no tienen que estar separadas. Creo que Occidente lo que hizo durante mucho tiempo es unir esas dos culturas, y esas dos culturas son necesarias, son complementarias y no se pueden desligar. Entonces, daba la impresión de que algunas áreas, como por ejemplo la sociología, la política, incluso los medios de comunicación, no estaban relacionadas con las matemáticas, o por lo menos nosotros no las relacionamos en España de una forma tan clara, y a mí me parecía que era necesario explicar por qué sí están relacionados y por qué tenemos que conocer ese mundo. Esta, o sea, como vocación no deja de ser loable, como, o sea, como científico y como periodista eres un apasionado de la ciencia, cosa que se nota en el libro. Es decir, destacas muy a menudo lo positivos que pueden ser todos estos cambios. No obstante, los dos ejemplos que acabas de mencionar muestran no solo el potencial liberador de la tecnología, sino también el potencial opresor. Es decir, Sí. lo que Obama hizo fue justamente en los últimos días de campaña localizar a través de perfiles muy concretos de Facebook dónde estaban esos potenciales votantes que necesitaba en su primera campaña para alcanzar la mayoría, y desarrolló acciones publicitarias destinadas a convencer a esos votantes. Cuando todos nuestros datos, diríamos, admiten un análisis estadístico que nos identifica de tal modo, ¿queda algo para la libertad de nuestras opciones? ¿Podemos realmente escapar al gran hermano digital que nos moldea? Efectivamente, y eso es otra. Hay dos capítulos en el libro que abordan eso, específicamente, no solamente eso, que también es verdad que estamos absolutamente controlados y es importante saberlo, pero hay que saberlo. Y también es verdad que la forma de no estar controlado no es evitando esa tecnología, sino haciendo una tecnología que evite ese control. Porque la tecnología siempre se tiene que, para luchar con una tecnología tienes que luchar con otra tecnología mejor. No, es muy difícil decir simplemente no utilizas la tecnología, porque el que va a tener la tecnología siempre va a ser mejor que tú. Por lo tanto, es importante saber cómo es. También es interesante saber los problemas que estamos teniendo. Por ejemplo, la gente que está en su casa verdaderamente metida todo el día en su casa, en el ordenador, en el móvil, en las pantallas, y no tiene vida social, no tiene vida, no tiene pensamiento crítico, porque toda su crítica se basa en estar en videojuegos o en criticar en blogs que no van a ningún lado. Es decir, es verdad que eso nos está condicionando nuestra forma de vida, pero es que hay que conocerlo y hay que saberlo. Y creo que una de las cosas que hacemos los periodistas no es a lo mejor dar tantas soluciones como explicar cómo es la realidad. Y la realidad es esa, la realidad es que quien tiene esa tecnología informática en estos momentos tiene el poder. Es una premisa que quería subrayar en el libro, es decir, yo creo que en la historia no gana quien tiene la razón, sino gana quien tiene más poder tecnológico. Siempre. Yo además que soy canario, siempre digo que, los aborígenes estaban allí tan tranquilos y si nos conquistó Castilla, no fue ni porque tuvieran una religión más importante o más interesante, ni porque tuvieran mayor derecho a estar allí, porque no había habido una guerra, ni había habido ningún contacto previo, es simplemente porque tuvieron una mayor tecnología, y al tener una mayor tecnología, obviamente conquistas. Y lo mismo sucedió con la conquista de España, por parte de España en América. Es decir, la tecnología es quien te da el poder. Por lo tanto, no podemos darle la espalda. Y otra cosa que a mí me parecía importante es que se puede más o menos ver cuál es la evolución de la historia, o la evolución social, o la evolución del pensamiento a través de la evolución de la tecnología. O sea, rastreando cuál es la evolución de la tecnología, tú puedes explicar mucho mejor por qué ha sido así la evolución de la historia, o por qué ha sido así la evolución del pensamiento o la evolución social. Pero si esto fuera así, hay una objeción clásica, y es que, en fin, como somos una especie en la que competimos unos por otros por los recursos, bastaría con observar que alguien tiene una tecnología que les hace más poderosos que nosotros para querer copiarles, para querer ser como ellos y adoptar sus formas. Y sin embargo, observamos ya a menudo a lo largo de la historia que esto no ocurre. Es decir, que nuestros apegos culturales, nuestras adherencias culturales nos imposibilitan aceptar las innovaciones ajenas. Y esto en España, con el que inventen ellos, sí. tendríamos... Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, ¿Que hay España, culturas más...? Bueno, España es verdad que no es exactamente el ejemplo mejor, porque nosotros tenemos una historia en general muy contraria a la ciencia y la tecnología históricamente, y tenemos el problema desde Menéndez Pidal del problema de la ciencia en España. Yo siempre cuento una anécdota, o sea, más o menos en la misma época en que Francis Bacon decía que teníamos que valorar el dato y el dato matemático, pues aquí
aquí Santa Teresa de Jesús decía que una flecha le había atravesado el corazón, es decir, la mística frente al dato objetivo, y eso, bueno, pues eso ha condicionado a veces nuestro pensamiento. Pero sí que es verdad, por ejemplo, que el auge actual que tiene China no se debe a su población, se debe básicamente a que ellos y muchos países asiáticos, entre ellos también la India, han observado Occidente y han dicho, no me gusta de Occidente ni su religión, ni su pensamiento de Platón o filosófico, lo que me gusta y lo que cojo de Occidente es su método científico, su aplicación del método científico a la tecnología, y eso es lo que yo estudio de Occidente. Es decir, un niño chino no estudia a Platón ni estudia a Ortega y Gasset, pero sí que estudia los modelos atómicos y sí que estudia la física de Newton y las leyes de Newton, ¿no? Entonces, esa tecnología y esa aceptación de la ciencia y la tecnología es lo que está haciendo que ellos sean potencia mundial. Y básicamente está relacionado, es decir, si tú tienes tecnología, vas a tener potencia. Y los chinos siempre decían que ellos siempre han dominado el mundo, que habían sido más ricos que Occidente hasta más o menos el siglo XVI, ¿no? Y el siglo XVII, que fue cuando empezó el método científico en Europa, cuando empezó la revolución industrial y ellos empezaron su decadencia. Pero bueno, es su forma de ver las cosas, ¿no? No obstante, si, de nuevo, otra en forma de objeción, si la tecnología fuera tan liberadora, pues... No es liberadora. Yo digo que te da poder. No digo que fuera liberadora. Creo que frente a muchos actores, quien tiene una mayor tecnología tiene en este mundo competitivo mayor poder para acceder a los recursos. Supongamos que de repente te quieres liberar porque te sientes oprimido por una casta y entonces decides utilizar la tecnología para formar tu propio movimiento social, rebelarte contra esta casta y subvertir el orden, que es el último capítulo de tu libro a propósito de Podemos, un movimiento que, en fin, que se está estudiando en el mundo por su singularidad organizativa. La pregunta es aquí, ¿y basta solo con la tecnología para operar la transformación? Es decir, ¿el poder que nos da la tecnología es lo único que necesitamos para transformar una sociedad? Porque en algún sentido lo que estaríamos asistiendo ahora es al estancamiento de un movimiento social que en algún sentido parece que hubiera expandido todas sus redes. Es curioso este tema porque además hay que valorarlo desde muchos puntos de vista, ¿no? En primer lugar, la tecnología, por ejemplo, cuando la tiene el poder, sí que somete. Y concretamente, pues en la Primera Guerra Mundial, las naciones que tenían la tecnología química, que se usaron las armas químicas por primera vez, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se usó al final la bomba atómica, al final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, realmente cuando se usa por el poder, la tecnología es controlar a los ciudadanos y se puede controlar otros países que no tienen la tecnología. Sin embargo, en el caso de la tecnología informática, lo interesante es que la tecnología informática no empezó tanto desde el poder, sino de una ética hacker, desde gente que quería utilizar esa tecnología para ser libre. Y en ese sentido, Internet es mucho más libre que otros tipos de tecnología. Y yo siempre, uno de los ejemplos que pongo en el libro es que eso también puede ser positivo y negativo. Por ejemplo, una bomba química o una bomba biológica, pues las sustancias químicas están muy custodiadas y no es fácil hacer una bomba química o una bomba nuclear en tu casa. Sin embargo, hacer un programa informático que infecte una central nuclear y que explote, pues un programa informático es simplemente un algoritmo, es decir, es un pensamiento, es algo mental, ¿no? No es algo físico. Entonces, eso te da una liberación por un lado y por otro. Y en ese caso, por ejemplo, los hackers y la filosofía hacker, yo creo que una de las cosas que ha hecho es pues abrir, por ejemplo, la ciencia con las revistas en abierto, y hay un capítulo un poco en que se habla de gente que quería abrir y la lucha que ha tenido para ello, de abrir el conocimiento, abrir las universidades, pues abrir en ese sentido la participación ciudadana. ¿Eso qué ha hecho? Pues por ejemplo en el caso de Podemos, que se puede rastrear por el 15M, el 15M se inició básicamente en las redes sociales y eso se puede rastrear y yo lo rastreo. Lo que sucede es que una vez que ese movimiento se convierte en partido político, hay dos filosofías desde mi punto de vista en Podemos. Una es la filosofía hacker, que tiene por ejemplo Pablo Echenique en Zaragoza, que además es un físico cuántico, por lo tanto viene de esa filosofía hacker y él ha participado en esa filosofía. Y luego una política más clásica, que es la de Pablo Iglesias, la que procede de políticas de la Complutense, de los sistemas políticos habituales que no tienen tan en cuenta la tecnología. Y por lo tanto son dos visiones diferentes. Gente que cree que tiene que participar absolutamente y que todo se tiene que hacer en la red, y gente que cree que tiene que haber una jerarquía política. Y en ese sentido esas son las dos almas que tienes Podemos, y en función de que gane una u otra, pues ese movimiento tendrá
el aplauso de toda la gente, yo creo que la población joven que tiene una filosofía hacker o una visión de que todo tiene que ser participativo, y otros que tienen una visión diferente de la política clásica, porque al final, pues tal y como se está derivando el partido, pues al final un poco da la impresión de que se convierte en un partido clásico, ¿no? De todas maneras, a mí, quizá por mi experiencia generacional, lo que me parece contradictorio, paradójico, era que el éxito de un movimiento como este se deba a redes sociales que son cerradas, es decir, Facebook, Twitter, no son código abierto, o sea, son justamente la antítesis de la cultura hacker. Tú entregas todos tus datos a unas aplicaciones cerradas que se reserva sobre ellos derechos propietarios. Y sin embargo, el uso de estas redes sociales por parte de movimientos como Podemos parece que puede ser hasta cierto punto liberador. O sea, las redes sociales cambian un poco el panorama. No quiere decir que lo arreglen ni que sea la solución. Las redes sociales, por ejemplo, te permiten tener información y difundir información sin tener en cuenta los medios tradicionales. Es decir, que los medios tradicionales no hacían caso a Podemos, por ejemplo, pero ellos, como tenían muchos seguidores en Twitter y en Facebook, pues tenían su gente, y esos fueron los que les votaron en las elecciones europeas. Eso lo permite. Pero por otro lado, también es cierto que las redes sociales, tú no tienes amigos en Facebook. Tú lo que tienes son conocidos, y a veces ni conocidos, sino conocidos de conocidos de conocidos en función de un algoritmo. Eso hace que te puedas reunir más rápido, pero que los lazos sean más débiles. Y yo comparo en el libro, por ejemplo, con cómo fue, porque claro, las revoluciones ha habido antes de Facebook y antes de las redes sociales, no es la primera, y de hecho esto no está claro que sea una revolución, ni yo lo considero que sea una revolución, aunque es verdad que los medios, sobre todo estadounidenses, hablaban de la Spanish Revolution, ¿no? Pero no es exactamente una revolución. Pero sí que es cierto, desde mi punto de vista, que, por ejemplo, yo lo comparo con un poco la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, y si tú ves, ellos sí que tenían una jerarquía clara y se conocían perfectamente unos y otros. Y ese conocimiento es muy importante para que esos partidos, esas pequeñas luchas lleguen adelante. Y si tú te fijas también en Podemos, el núcleo son realmente amigos de toda la vida. Es decir, las redes sociales no quitan esa necesaria convivencia para que algo tenga éxito y un grupo pueda subvertir o pueda luchar contra el poder, porque luchar contra el poder establecido es muy complicado. Entonces, es necesario esa convivencia de muchos años, y eso es verdad que ellos tienen su núcleo duro ahí. Las redes sociales te van a ayudar en algo que antes era más complicado, es decir, acceder a gente que de otra forma era más difícil. Antes de los medios de comunicación de masas, pues podía ser más fácil, porque además tú podías ir a la iglesia, y las iglesias no estaban tan controladas, es decir, estaban controladas por ejemplo, la Iglesia Católica, por el Vaticano había una jerarquía que era lo que controlaba, pero en el caso de la Iglesia norteamericana había menos control, porque había diferentes iglesias, no había tanta jerarquía entre pues todas las religiones que hay en Estados Unidos, y eso te hacía, bueno, pues hacía una cierta, pudo hacerse en cierta forma el movimiento por los derechos civiles, ¿no? Yo creo que las revoluciones árabes, se ha visto, las redes sociales han sido importantes, pero al final no han llegado a nada. Es decir, solamente con las redes sociales no hacemos una revolución. De hecho, hay un epígrafe que dice que la revolución no va a ser tuiteada, ¿no? Efectivamente. Pero otra forma de plantear la paradoja es que en la medida en la que la tecnología posibilita redes sociales de masas y nos conecta a esa escala, lo hace gracias a que la tecnología se vuelve opaca, a que la mayor parte de los usuarios de móviles inteligentes no sabe programar, no sabe abrir una app. O sea, la mayor parte de los usuarios de un teléfono inteligente no saben cómo abrir el sistema operativo para, por ejemplo, que regule el número de datos que puede filtrar sobre ellos. ¿No hay algo de contraintuitivo en que, diríamos, tenga tal potencial liberador, pero por otra parte a costa de la ceguera? Porque la tesis de tu libro es justamente que lo que debiera ser liberador es la matemática y el conocimiento tecnológico que ya nos proporciona, pero la liberación aquí sucede entre los ciegos. Sí, a ver, hay dos fases. O sea, yo sí que creo que es muy importante, que la evolución de la tecnología es tan compleja que yo a veces pienso que en estos momentos el botón ha sustituido a la varita mágica. Es decir, de hecho el método científico se basaba en ver lo que pasa de un lado, del punto A al punto B, el proceso del punto A al punto B. ¿Qué sucede, no? Yo veo un molino de viento y yo sé cómo es el movimiento de las aspas y cómo con ese movimiento se va a moler el grano. Yo en estos momentos prácticamente nadie sabe cómo un email llega a Sydney inmediatamente, o cómo funciona el WhatsApp. Es decir, se ha vuelto muy, muy compleja, pero eso no quiere decir que no se pueda entender. Se puede entender, igual que, y yo por eso el título del libro, es decir, el efecto fotoeléctrico
es difícil de entender, pero existe, no es magia, y un selfie se puede entender. Yo creo que y hay un capítulo en el que abogo por ello, en el que hay que aprender más programación informática, en el que tenemos que aprender más tecnología, porque no podemos dejar la tecnología en manos de los tecnólogos. Nosotros tenemos que saber hacer eso, porque si no, también, claro, estamos sometidos a ello. Pero eso solamente se hace de dos maneras, sabiendo muchísimas más matemáticas, porque en este momento estamos en una civilización dominada por las matemáticas, y en otro, sabiendo más tecnología. Carlos, ya para cerrar, solo una última pregunta. ¿Y cuál es la función del periodista científico en este proceso? Es decir, ¿cómo concibes a tu gremio en... Sí, mira, yo creo que el periodista científico, yo digo que es el corresponsal que va al país de la ciencia y la tecnología. Nosotros vamos al país donde se está haciendo la tecnología, que va siempre, en el caso de Harvard o del MIT, a lo mejor 10, 15, 20 años más adelantado que la sociedad. Vamos, vemos, contamos y se los contamos a la sociedad. Somos como un corresponsal que va al país del desarrollo futuro y venimos luego para contarlo. Y eso es un poco lo que he querido transmitir en el libro. ¿Y crees que España tendrá este futuro alguna vez? Yo creo que va a ser muy difícil. Yo no creo que haya que ser pesimista, pero sí que pienso que en este país la educación está muy politizada y que tenemos que tener un consenso respecto a la importancia de todo, del pensamiento, de las matemáticas y de la tecnología. Muy bien, Carlos, pues es un placer hablar contigo y sobre todo reconciliarnos, puesto que nuestro debate anterior, esta vez en prensa, iba sobre tu otro ensayo, La razón estrangulada, en el que mostrabas cómo la culpa de muchos de los males de la ciencia en España era de los de letras. No, no exactamente. La mala gestión de la ciencia. No, yo lo que abogo es porque haya una unión entre la cultura de letras y la cultura de ciencia. Que en el transcurso de esta conversación y realmente a través de este libro, efectivamente uno ve cómo tratas de buscar esta conciliación entre las armas y las letras. Las dos culturas. Yo creo que no pueden estar separadas. Muy bien, Carlos. Pues muchísimas gracias por esta conversación y por contribuir con tus libros a hacerlo posible. Gracias a vosotros.